Bien, amados, ¿cuántos están listos para recibir esta palabra? Hoy vamos a continuar con la serie sobre la oración. ¿Cuántos están practicando la oración? Gloria a Dios, siempre la mitad más o menos. Eso está muy bien. Ahí iremos avanzando poco a poco y espero que otros se vayan añadiendo, porque le cuento, la oración es como la respiración. Si dejas de respirar, algo te puede pasar. Así que necesitamos aprender a orar más y más constantemente, como dice la Escritura, sin cesar. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, hoy vamos a hablar de una forma de oración muy importante. Se llama la oración de confesión. La oración de confesión. Es una de las formas de oración que más atrae la atención de Dios y a la vez su misericordia, el moverse Dios en su misericordia, la oración de confesión. Es una clase de oración que seguramente muchos aquí o todos seguramente hemos practicado de una o de otra manera, bien o mal. Espero que en lo que vamos a ver acá podamos seguramente corregir algunas cosas, porque a veces quizá lo hacemos, bueno, a nuestra manera, pero pues la Escritura de igual forma nos enseña y nos guía cómo hacerlo mejor. Para una correcta oración de confesión necesitamos varias cosas que vamos a encontrar en el Salmo 51. Vamos a mirar el Salmo 51. Salmo 51, todo el Salmo, dice así la palabra de Dios. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo, y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados, y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio, que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Amén. Para una correcta oración de confesión necesitamos, en primer lugar, saber que Dios es misericordioso. ¿Saber que Dios es qué? Misericordioso. Este salmista lo sabía. Versículo 1 y 2 dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a ¿qué? A tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Él está acudiendo al atributo de la misericordia de Dios. Conocía a este Dios misericordioso, al Dios de Israel. Por eso acude a esa misericordia de Dios. Saber que Dios es misericordioso es supremamente importante para alguien que se encuentra en una condición, en un estado de necesidad de perdón y de limpieza. Vamos a hablar un poquito de la palabra misericordia. La palabra misericordia viene del hebreo, una palabra hebrea que es Hesed, y quiere decir bondad, amor constante, que me parece hermosa esa definición, amor constante,
gracia, fidelidad y devoción. En el Antiguo Testamento se usa más o menos unas 240 veces, mayormente en los Salmos se encuentra la palabra misericordia. Hay tres términos que están relacionados e inmersos con este término hebreo Hesed o misericordia, y son fuerza, constancia y amor. Fuerza, constancia y amor. Misericordia o Hesed tiene que ver también con generosidad. Así que ser misericordioso en el caso de Dios es también Dios mostrar generosidad. En Isaías 55:7 dice allí la palabra de Dios: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, oiga bien, misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Dios es un Dios generoso en su misericordia y en su perdón. Él es amplio en perdonar, tan diferente a nosotros, ¿cierto? Nosotros somos selectivos y a veces decimos, eso lo perdono, eso no lo perdono, a ese lo perdono, a ese no lo perdono, y nos llenamos el corazón de tantas cosas. Dios es amplio en perdonar. Él dice, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Ahora, misericordia tiene dos partes: el que la ofrece y el que la necesita. El que la ofrece es ¿quién? ¿Quién la tiene? Dios, en este caso, porque de hecho Dios también espera que nosotros seamos misericordiosos, que también mostremos misericordia cuando hemos recibido misericordia. El que la ofrece y el que la necesita. El que la busca o necesita misericordia no puede exigir derechos, y el que la ofrece es libre de aplicarla o no. En el caso de Dios, Él es libre de aplicarla o no aplicarla. Pero qué bueno saber que Él es un Dios misericordioso. ¿Cuántos aquí creen que han necesitado o necesitan la misericordia de Dios? Qué bueno. Y otros se van a convencer que sí la necesitan. Ahora, misericordia también viene del latín, y del latín hay dos términos que se unen para la palabra misericordia. Me gusta mucho este significado de misericordia. Miseri tiene que ver con miseria. Cordis o cordia o cardia es corazón, lo cual traduce en su significado como poner el corazón en la miseria de alguien. ¿Qué tal eso? Misericordia es poner el corazón en la miseria de otro. Dios es Dios misericordioso. ¿Qué hace Dios? Pone su corazón en tu miseria y en mi miseria. Si Dios va a ofrecer misericordia, es porque hay alguien que está en miseria. Es porque hay alguien que está necesitado. Es porque hay alguien, por lo menos, que la reconoce, que la necesita. Por lo tanto, esto hace entonces que la misericordia sea tan necesaria en el caso de la relación de Dios con los hombres. La solicitud de misericordia puede ser por muchas razones. Por ejemplo, por provisión. Se pide a Dios por provisión porque hay necesidades materiales y bueno, se le pide a Dios misericordia, y que esa misericordia se muestre en provisión es una de las formas. Otra de las formas de solicitar misericordia es en sanidad, en medio de la enfermedad, que Dios muestre su misericordia en sanidad, en restauración. Otra forma de solicitud de misericordia es liberación de enemigos o de peligros, que Dios muestre su misericordia liberando, que Dios muestre su misericordia salvando del peligro latente. Pero también está la solicitud de misericordia en cuanto al perdón y la limpieza, que es lo que encontramos aquí en el Salmo 51. En primer lugar, entonces, necesitamos saber que Dios es misericordioso. Versículo 1 y 2, ya lo miramos. Pero también, en segundo lugar, tener clara la necesidad. Tener clara la necesidad.
La necesidad del salmista era de perdón y limpieza. Mire lo que dice versículo 1 y 2 de nuevo. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. ¿Cuál era su solicitud por misericordia en el caso de David? ¿Cuál era su necesidad? Perdón y limpieza. Perdón y limpieza. Él sabía que su pecado merecía juicio y castigo de Dios. Por algo acude a Dios, por algo viene a Dios, pero acude al Señor, al Dios de toda misericordia, buscando de Él esa provisión para lo que Él necesitaba, perdón y limpieza. ¿Cuántas veces en la vida, mis amados hermanos o amigos que nos acompañan esta noche o que están con nosotros a través de la transmisión, has estado en una gran necesidad de limpieza y perdón? El asunto es llegar a reconocerlo, reconocer que lo necesita, y es ahí donde está lo difícil para muchas personas. Pero vamos a seguir mirando, y en el caso del rey David, del salmista David, como rey lo tenía todo a su disposición. Así que él no está pidiendo misericordia por provisión, porque era un rey, lo tenía todo, tenía todas las comodidades, todo a su favor. Pero en este caso, él había fallado, había pecado, y había pecado horriblemente, de tal manera que se había él mismo acomodado a la situación y pasó un tiempo donde como que todo estaba bien, pero él sabía que algo no andaba bien y lo tenía aquí guardado en su corazón. Él lo tenía todo, menos paz. Usted lo puede tener todo, pero no tener paz. Hay mucha gente que lo tiene todo, pero no tienen paz. Y cuando no se tiene paz, es porque algo no anda bien. Y algo no anda bien, normalmente, o lo más seguro es que no anda bien algo con Dios. Es con Dios con quien se necesita arreglar una situación. Algo anda mal adentro del corazón de la persona. Tener clara la necesidad. Si vas a pedir misericordia a Dios, necesitas tener clara cuál es la necesidad, por qué razones que vas a pedir esa misericordia. Y como estamos hablando de la oración de confesión, pues de hecho necesitamos reconocer la necesidad de perdón y de limpieza, como lo reconoció el salmista David. En tercer lugar, reconocer el pecado sin justificaciones. Reconocer el pecado sin justificaciones. Versículo 3 al 6 dice: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. ¿Hasta dónde tuvo que llegar el salmista? Tuvo que llegar a algo que era muy bueno para él. Luego vamos a ver por qué era bueno esto. Pero él llegó a este reconocimiento. Reconocer el pecado sin justificaciones. Escuche esto, no se presenta como víctima, se presenta como culpable. Hay muchas personas que han fallado en la vida, han cometido cosas, han producido daño aún en otros, se han dañado su propia vida, pero luego se presentan como víctimas. Dios, tú sabes que yo no quería hacerlo. Tú sabes, Señor, que yo tengo un corazón noble. Se presentan como víctimas. Aquí el salmista no hay ni siquiera una pequeña sombra de sentirse víctima, de presentarse como víctima delante de Dios. Él está diciendo: yo reconozco mis rebeliones. Ese hombre a quien Dios llamó un varón conforme a mi corazón, ahora está diciendo en su oración de confesión: soy un rebelde, Señor. Ay, Dios, es que si Él no hubiera actuado así, si no me hubiera hablado así, si no me hubieran puesto eso ahí. No, Él no está justificándose.
Él está diciendo, soy un rebelde. Reconozco mis rebeliones. ¿Ha orado usted así alguna vez? Algunos seguramente, o a ese Señor, reconozco que Él es tan rebelde. Reconozco que ella es tan rebelde. Reconozco que esos hijos míos son tan... ¿Y tú qué eres? Tan juzgador, tan señalador, tan pecador igual que ellos. David tuvo que llegar a reconocer cuán rebelde era. Reconozco mis rebeliones. Y luego dice, mi pecado. Él no está hablando del pecado de Betsabé, que fue con la mujer con quien pecó y adulteró, y luego por tapar el pecado de que estaba ella en embarazo hizo matar al marido. Esa es la historia que usted puede encontrar en las Sagradas Escrituras. Segundo libro de Samuel, capítulo 12. Ahí usted puede leer toda esa historia. El capítulo 11 y luego el capítulo 12. De cuando él es confrontado y ahora tiene que llegar a reconocer su situación. Mi pecado, él no está diciendo, es que ella, Señor, se puso a bañarse ahí en ese patio al aire libre y yo me subí a la terraza y allá estaba esa mujer. Y algunos hasta le echan la culpa a Dios. ¿Y por qué me la pusiste, Señor? Lo mismo que Adán, ¿cierto? La mujer que tú me diste. Dios, tú sabes que yo tenía esa necesidad económica, Señor, y estaba tan mal económicamente, y pues me hicieron esa oferta, que hiciera ese viajecito y llevar esa mercancía y para ganarme una platica. Dios, tú sabes mi necesidad. Eso se llama presentarse como víctima delante de Dios. Justificar la mala acción, el pecado que ha cometido. Justificación, eso no va a traer la misericordia de Dios. Eso no va a mover a Dios a obrar a tu favor. Pero aquí encontramos a un hombre que reconoce, que no le echa la culpa a otro, ni siquiera a aquella mujer, como ya lo mencioné. Esto, amados hermanos, es importante cuando necesitas el perdón de Dios. No te apoyes en el pecado de otros. No eches la culpa a otros. Reconoce tu culpabilidad y tu pecado. Eso lo necesitas para poder obtener la misericordia de Dios. Si no es así, solo te vas a pasar haciendo oraciones que te calman la conciencia un poquito, un ratico, y vuelves y sales a seguir viviendo la misma vida de siempre. Pero cuando realmente vas a Dios en oración y reconoces y no te apoyas en el pecado de los demás, sino en tu propio pecado, reconociendo tu situación. Hay que reconocer, pero también hacer algo más. El salmista le da la razón a Dios y no reclama derechos. Ahí en el mismo versículo 4, la segunda parte del versículo dice, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. La versión Nueva Traducción Viviente dice así esa parte: quedará demostrado que tienes razón en lo que dices y que tu juicio contra mí es justo. Qué tremendo qué tremenda oración. Qué tremendo hombre, cómo tenía eso de claro. Cómo él sabía y podía tener claridad de que Dios tenía razón en esa palabra que le mandó a través del profeta Natán, que lo confrontó y luego le tuvo que decir, y esto va a suceder por lo que tú has hecho. Y él aquí en su oración de confesión dice, Dios, va a quedar demostrado que tienes razón en lo que tú dices y que tu juicio contra mí es justo. Una oración de confesión no puede ser aquella que se llega a Dios y dice, Dios, y por favor no me castigues. Señor, y por favor no me merezco que me castigues, eso tampoco fue tan malo. Eso no fue tan grave, Señor. Aquí el salmista dice, tú tienes todas las razones, Dios, para juzgarme. Tienes toda la razón para castigarme. Tienes toda la razón para derramar tu juicio y tu ira. Dale la razón a Dios no es tan fácil. Pero cuando usted le da la razón a Dios, Dios se mueve en su corazón a hacer algo por ti. Es la única manera.
No trates de convencer a Dios de que eres buena persona o que no eres tan malo como otros. Pero es que otros han hecho cosas peores. Allá ellos con Dios, que ellos se enfrenten con Dios en su momento, pero ahora eres tú el que te estás encontrando con Dios y eres tú el que necesitas llevar tu confesión a Dios y decirle a Él lo que ha pasado contigo. No lo que pasa con otros, lo que pasa contigo. Acepta la realidad de su naturaleza pecadora. Eso hace el salmista. Él acepta la realidad de su naturaleza pecadora en el versículo 5. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Escúcheme esto. Él no le está echando la culpa aquí a la mamá. Algunos pueden leer el versículo y pensando aquí, dice, no, él está aquí echando la culpa a la mamá porque dice, en pecado me concibió mi madre. Es más, algunos han tratado de interpretar este texto diciendo que eso fue que la mamá de David lo tuvo sin haberse casado o era un hijo fuera del matrimonio, algo así. En pecado me concibió mi madre. No, él está diciendo, yo no soy ningún santito, yo nací pecador. Y nosotros como padres o como abuelos, cuando vemos a los bebés, ¿cierto? Y a los niños pequeñitos, nosotros los vemos tan santitos, tan lindos, tan puros. Y así es, y así debería de ser la vida del ser humano toda la vida. Tan inocentes. Pero lo que viene ahí, en ese pequeño paquetito, es una naturaleza pecadora que comienza luego a mostrarse sin que usted le esté enseñando las cosas malas, él comienza a mostrarlas. ¿De dónde le está saliendo eso? Cuando David dice esta palabra, cuando él dice esto aquí acerca de su mamá, él dice, en maldad he sido formado. O sea, hoy reconozco, Señor, que en mí hay una naturaleza pecaminosa. No soy ningún santito, era un buen hombre de Dios en el sentido aquel de, bueno, ser ese hombre conforme al corazón de Dios. David peleaba las batallas de Jehová, Dios le bendecía, Dios le prosperaba, pero llegó un momento en que hizo cosas tan terribles como estas. Sabe que Dios ama la sinceridad. Versículo 6. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Él está reconociendo con sinceridad delante de Dios quién es él como hombre pecador. Está pidiendo a Dios su misericordia. Y escúcheme esto, alguien dijo esta frase, me parece muy importante y nos ayuda también a que seamos un poco más sinceros con nosotros mismos y con Dios. Es mejor un pecador sincero que un cristiano hipócrita. Es mejor un pecador sincero que un cristiano hipócrita. Grábese eso en su mente, en su corazón. Por eso es mejor ser sensibles y reconocer cuánto necesitamos de la misericordia de Dios. ¿Cuándo? Todos los días. Gracias a Dios que dice su palabra que la misericordia del Señor es nueva cada mañana. Es nueva cada mañana. Podemos acudir a Él, buscarle a Él. Pero también, en cuarto lugar, dije varias cosas del tercer punto, que es reconocer el pecado sin justificaciones. Y en cuarto lugar es reconoce su condición interna, versículos 6 al 9. Reconoce su condición interna, dice aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Él reconoce su condición interna. Note lo que dice el versículo 7, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. ¿Qué está reconociendo? Que está sucio. Está reconociendo su suciedad interna. Hasta que no entendamos esa verdad,
esa necesidad de reconocer nuestra suciedad interna, no vamos a pedir, a buscar la limpieza. Necesitamos ser limpios porque estamos sucios. Él se encuentra sucio. La culpa de sus malas acciones es la mancha de su alma. En los ritos judíos se rociaba al pueblo con un hisopo humedecido en sangre del animal sacrificado. En Hebreos capítulo 9, versículos 19 al 22, Hebreos 9, versículo 19 al 22 dice: porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Cuando David está diciendo esto, purifícame con hisopo, está remitiéndose a esos momentos de los sacrificios, cuando los sacerdotes ofrecen los animales como sacrificio, reemplazando al pecador, sobre los cuales se confesaban los delitos, y luego se degollaba el animal y se sacaba su sangre, y luego dice que los sacerdotes tomaban de esa sangre en un hisopo, humedecían el hisopo y rociaban sobre el pueblo. Era un símbolo de cobertura de esa sangre, de que sus pecados quedaban cubiertos y de que con esa sangre quedaban limpiados o limpios. Era un simbolismo. De hecho, era algo superficial. No era algo efectivo en lo profundo del corazón del pueblo, pero eso era lo que hacían en ese tiempo. David recurre a esto diciéndole a Dios: purifícame con hisopo y seré limpio. De hecho, él no está diciendo: voy a ir a buscar al sacerdote para que me rocíe ahí con la sangre. No, él tiene algo aquí más profundo en su corazón. Señor, con tu hisopo, Señor, rocíame, límpiame. Y esos sacrificios y esta limpieza estaba también mirando hacia aquel Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, hacia Jesús, quien con su sangre, dice la palabra de Dios, que nosotros somos llamados para ser rociados con la sangre de Jesucristo. Y cuando alguien viene al Señor con todo su corazón y viene a Él arrepentido, eso es lo que pasa en su vida. La sangre preciosa de Cristo es rociada sobre Él y sus pecados son lavados, son limpiados, son cubiertos. Bendito el nombre del Señor. Todo, dice la Escritura, sin derramamiento de sangre no se hace remisión. A menos que se reconozca la suciedad, será imposible obtener la limpieza. Se necesita reconocer que se está sucio. Por algo es que hay algunos pecados que no son limpios, y algunas actitudes y algunos comportamientos todavía siguen en la vida, porque no se ha llegado a una convicción profunda, real, verdadera, de la suciedad que hay adentro. Cuando alguien, yo creo que usted se miró al espejo antes de venirse para acá, ¿cierto? Algunos llegaron de trabajar, se organizaron, se bañaron, bueno, y se vinieron. ¿Por qué? Porque esa sensación de suciedad nos hace buscar la limpieza. El salmista tiene esa sensación de suciedad. Él reconoce que su corazón necesita limpieza. Luego vemos esa condición interna también de cómo él tiene tristeza e insatisfacción, cómo se siente abatido, cómo se siente acusado y se siente avergonzado. Versículo 8 y 9 dice: hazme oír gozo y alegría. ¿Por qué está diciendo eso? No la tiene, no tiene alegría, no tiene gozo. Y eso es lo que hace el pecado. El pecado roba el gozo, roba la alegría, aún del cristiano. Apaga su espíritu, contrista al Espíritu de Dios. Hazme oír gozo y alegría, se recrearán los huesos que has abatido. Hay abatimiento, hay como derrota en su ser. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. ¿Por qué cree que le está diciendo esconde tu rostro? Señor, tengo vergüenza, me siento culpable, tengo vergüenza. Y a menos que se llegue a una situación de esas, de reconocer cómo el pecado afecta tanto, la vergüenza que trae a la vida, al alma, al corazón,
no habrá forma de buscar que Dios pueda limpiar y quitar esa carga del corazón. Anhela limpieza de su corazón. Versículo 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Recuerde que esta es una oración de confesión, es una oración. Aquí está el salmista diciéndole esto a Dios. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Sabe que necesita limpieza de su corazón. Luego encontramos al salmista sufriendo o presentando cómo él sufre de una sensación de abandono y de alejamiento de Dios en el versículo 11 y 12. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Es un sentimiento de abandono, de alejamiento de Dios. No me eches, Señor, no me eches de delante de ti. Él amaba a Dios, él amaba la casa de Dios, él amaba adorar a Dios, pero en este caso, en esta situación, él se siente como que Dios no lo quiere, Dios no lo ama, el Señor lo está rechazando, como que hay un alejamiento, hay un abandono de parte de Dios, y eso es así. Toda situación y condición de pecado en la vida de una persona, y más en un cristiano, hay una sensación de alejamiento, de abandono, de apagamiento interno. Y es allí donde, si no es Dios el que haga esa obra de limpieza, de transformación, de cambio, de liberar de esa carga, no va a servir ninguna otra cosa, ni pastillas para dormir, ni yoga, ni ejercicios mentales. Hay mucha gente buscando paz en muchas cosas que jamás le va a dar paz. Lo que necesitan es arreglar su vida con Dios. Lo que necesitan es la paz de Dios. Miremos ahora los resultados de recibir misericordia. Los resultados de recibir misericordia los encontramos del versículo 13 hasta terminar. Y voy a mencionarlos así uno por uno. Primero, testimonio y conversión de otros. O sea, una vez se recibe ese perdón, esa limpieza, el Señor vuelve el gozo de la salvación a la vida. El Espíritu de Dios sustenta, de nuevo levanta y renueva ese corazón. Encontramos como el salmista dice, versículo 13, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Testimonio y conversión de otros. Cuando alguien ha recibido el perdón de Dios, la misericordia de Dios, la limpieza del Señor, la paz de Dios, se vuelve en alguien que le va a compartir a otros de su experiencia y cómo en Dios también pueden encontrar misericordia. Porque eso le va a fluir de su corazón. Hablarle a otros, contarle a otros. Y otros también que han estado cargados, como dice aquí el salmista, los pecadores se convertirán a ti. Ya él no se incluye ahí porque según esto, en su confesión, él ha recibido el perdón. Pero ahora él dice que él como pecador perdonado le habla a otros, le enseñará a otros los caminos de Dios. Y esos pecadores practicantes se convertirán al Señor. ¿Cuántos quieren que sus familiares pecadores practicantes se conviertan a Dios? Entonces, ¿qué necesita usted para que ellos se conviertan a Dios? Tú primero asegurarte que estás disfrutando de esa misericordia perdonadora de Dios, de esa limpieza del Señor por la sangre preciosa de Cristo, que ya estás a cuentas con Dios y entonces el Espíritu Santo trae ese gozo de la salvación a tu vida y tú vas a poder compartir con otros esa gran misericordia de Dios con los pecadores. También libertad, salvación y alabanza. Versículos 14 y 15 dice, líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. ¿Qué viene a la vida? Viene libertad. Liberado de homicidios. David era un hombre sanguinario. Por eso Dios le dijo, no me edificarás templo tú, tus manos están muy manchadas de sangre. Era un guerrero, pero a la vez también cometió, en el caso de el esposo de Betsabé, un homicidio
a través de la espada de otro pueblo, porque él hizo que así fuera. David lo hizo estar adelante cuando se enfrentaran a esos enemigos para que lo mataran, y así fue, lo mataron. Dios lo culpa a él de la vida y de la muerte de ese hombre, y le dice: tú lo mataste a través de la espada de Amón. Así que fue el autor intelectual. Y David tiene que reconocer: líbrame de homicidios, oh Dios. Seguramente de homicidios, algunas versiones dicen de la muerte, como que otros pudieran hacerle daño a él, pero a la vez también de homicidios, porque él era un hombre soberbio y era un hombre sanguinario, era un hombre guerrero. Líbrame de homicidios, oh Dios. Libertad, viene libertad a la vida, la salvación de Dios, la alabanza viene a la vida. Ahora ya vas a poder cantar con más libertad y poder decir: amor sin condición. Ya no te tienen que obligar a cantar, no te tendrán que obligar: bueno, hermano, pero cante, hermano, cante. Cuando tú tienes la paz de Dios y el gozo del Espíritu Santo y el gozo de la salvación en tu vida, tú cantas simplemente porque tienes un cántico aquí adentro y tu boca se llena de la alabanza del Señor. Pero necesitamos arreglar cuentas aquí para que esa alabanza pueda salir por acá. Necesitamos arreglar el corazón con Dios. El salmista dice entonces: cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Eso es lo que sucede en la vida de aquel que ha sido perdonado, lavado, liberado por el poder y la misericordia del Señor. Pero también viene aceptación, atención y agrado de la persona de parte de Dios. Versículos 16 y 17 dice: porque no quieres sacrificio, que yo lo daría; no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. David era el rey. Podía coger cantidades de animales, bueyes, ovejas, lo que fuera, para ofrecerle a Dios en sacrificio, para tratar de calmar él su conciencia o tratar de calmar a Dios. Pero él entendió: Dios, tú no quieres eso. Tú quieres es un corazón contrito y humillado. Y cuando hay un corazón contrito y humillado, tú, Señor, no lo desprecias. ¿Cuánto nos falta, amados, en estos tiempos, en este siglo, en esta época de tanta altivez, de tanta arrogancia, de tanta soberbia? Y eso lo comenzamos a ver aún hasta en los niños, amados hermanos, los preadolescentes, los adolescentes. Muestran una arrogancia, una altivez, una soberbia que no les deja muchas veces reconocer su miseria espiritual, su necesidad de Dios. Y lo que a uno no lo deja muchas veces reconocer esa necesidad de Dios es eso: el orgullo, la altivez, la arrogancia. Y David, a pesar de ser quien era, entendió que tenía que humillarse, y se humilló y vino a Dios. Dios no espera sacrificios superficiales. Ya viene la Semana Mayor, donde mucha gente, tristemente, porque no entienden este mensaje, no entienden esa misericordia de Dios, van a hacer muchos sacrificios, a pesar de las medidas que se están tomando para prevenir cosas. Pero mucha gente está pensando que ahí en ese sacrificio que hagan van a hallar perdón de Dios, van a calmar un poco su conciencia, van a tener un poquito de paz. Dios no quiere darte un poquito de paz, Él quiere darte la paz completa. Y el único en quien se puede conseguir esa paz completa es en Cristo Jesús. Se pueden ofrecer muchas cosas, pensando que así se puede agradar a Dios, pero sin un corazón dispuesto a cambiar, no sirve para nada. De igual manera, otro resultado de recibir la misericordia es intercesión a favor de quien ha sido afectado por su pecado. Mira lo que dice el versículo 18. Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Siempre me ha preguntado por qué ese versículo está ahí. Parece que estuviera como ahí metido, como donde no debería estar. Pero resulta que el significado o la importancia de ese texto allí es que David era el rey de Israel, y su comportamiento y su pecado afectaría a la nación. Escúcheme, padres. Tu comportamiento como padre en tu casa afecta a tu familia. Aún las madres.
Tu comportamiento como madre en tu casa afecta a tu familia. Y en cualquier otro lugar, en ese orden de ideas, en esa posición en que Dios te haya puesto, en esos roles que Dios te haya ubicado, te haya permitido vivir o tener, aún así de esa manera, también nuestras acciones van a repercutir y a tener efectos sobre otros. ¿Cuántas veces en algunas ocasiones Dios mandó castigos al pueblo? En alguna ocasión cuando David hizo un censo que Dios no le mandó a hacer, Dios castigó a la nación, envió plagas a la nación por causa del rey David. Y luego él tiene que rogarle: Dios, por favor, esta gente no hizo nada, yo fui el que la embarré, Señor. Pero los que estaban bajo él estaban sufriendo las consecuencias. Aquí David dice: haz bien con tu benevolencia, acción. Hay oración de intercesión. Cuando usted viene a Dios y confiesa su pecado, le dice al Señor que usted necesita su misericordia y le pide perdón por usted, piense a quienes afectó también esa situación y ore también por ellos. Que Dios tenga benevolencia, misericordia, que Dios restaure, que Dios levante, que Dios reconstruya esas vidas. ¿Está claro? Todavía nos falta un poquito. Aceptación. En el versículo 19, aceptación, atención y agrado de las obras de la persona de parte de Dios. Versículo 19 dice: entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada, entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. ¿Cuál es la diferencia aquí? ¿Cómo así? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí la Escritura? Las obras o acciones de una persona no son agradables a Dios, por muy piadosas, religiosas o sacrificiales que parezcan, si antes no ha habido una aceptación de la persona de parte de Dios a través del arrepentimiento sincero. No sé si me comprendió todo eso que dije, pero quiero decírselo, a ver, en otras palabras un poquito más cortico. No trates de ganarte el favor de Dios ofreciéndole cosas, si antes no te has arrepentido de corazón, con sinceridad. Dios no acepta nada de eso, ni es agradable delante de Él, nada de lo que le ofrezcamos, si no hay primero un corazón limpio y con cuentas claras con Dios. Cuando tú has recibido de Dios su perdón, su gracia, su misericordia, Él te ha lavado, te ha perdonado a ti, después ya lo que tú puedas hacer y lo que tú hagas, eso ya no es como sobornar a Dios. Ahora Dios se agrada de eso. Por eso dice aquí el salmista: ahora te agradarán los sacrificios de justicia, las acciones te agradarán, el holocausto u ofrenda del todo quemada, entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Ahora esas acciones luego son agradables delante de Dios. Recordemos así rapidito cuando Caín y Abel ofrecieron ofrenda a Dios. Dice la Escritura claramente en Génesis capítulo 4, Dios miró a Caín y a la ofrenda suya. Dios miró a Abel y a la ofrenda suya. A Dios no le agradó Caín ni a su ofrenda. A Dios le agradó Abel y su ofrenda. Dios mira primero la persona. Mira primero el corazón. ¿Estamos claros con esto? Escúcheme, mi hermano, mi hermana, buen amigo, que has estado recibiendo esta palabra en esta noche. Hoy es tu día. Tal vez estás buscando paz, sientes tu alma agonizando, sin alegría, sin satisfacción, te sientes sucio o sucia, avergonzado, culpado, señalado, no te sientes bien en ningún lugar. Cuando el corazón no está bien con Dios, usted no encuentra paz en ninguna parte. Va a la iglesia y como que todo el mundo lo mira y como que todo el mundo sabe. Tú piensas que todo el mundo sabe. Y te aseguro, seguramente, si alguno sabe, será alguno, pero no todos. Y tal vez nadie, solo Dios. Pero hay algo aquí en tu corazón que te hace sentir eso. Creo que necesitas el perdón de Dios. Tu corazón necesita limpieza y tu conciencia liberación. Escucha lo que Dios te dice. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo
para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y dice también la palabra de Dios, Hebreos 9:14, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Mucho más la sangre de Cristo, más que esa sangre que rociaban allá los judíos, los sacerdotes sobre el pueblo, que era una limpieza ahí temporal, superficial. Más la sangre de Cristo limpiará tu conciencia de obras muertas, te dará paz, te dará libertad y te capacitará para que le sirvas al Dios vivo. Qué lindo es el Señor, ¿no le parece? Vamos a orar a Dios. Pónganse sobre sus pies, por favor. Y yo quiero invitarle a que usted allí, de acuerdo a la palabra que has recibido, de acuerdo a tu necesidad, solo necesitas confesión. Hacer oración de confesión. Recuerda que hay un Dios misericordioso esperando por aquellos que la necesitan, que necesitan esa misericordia. Quizás no has cometido delitos, pecados como los que cometió David, pero al fin y al cabo se cometen delitos y cometen pecados. Necesitamos la sensibilidad para reconocer cuántas actitudes, cuántas reacciones nuestras, cuántas formas de obrar, de actuar o de pensar son ofensivas a nuestro Dios, te hacen daño, hace daño a otros. No te hace bien justificarte, no te hace bien presentarte como víctima. Pero te hará mucho bien decirle: Dios, así como David, yo también reconozco, soy rebelde, la he embarrado, la embarré. No sé tú qué tengas que decirle a Dios, pero si en esta noche el Señor ha hablado a tu corazón, a algunos de los que están aquí o de los que están allá en su casa, sobre la confesión, solo necesitas acercarte a Dios a través de la oración. Dirígete al Dios de la misericordia, ese Dios misericordioso, amplio en perdonar. Su trono de gracia está abierto para ti. Se abrió a través de Jesús en la cruz del Calvario. Con el derramamiento de su sangre fue provista la limpieza para tu alma y tu corazón. Solo necesitas acercarte a Él y creer y decirle a Él: decirle que has pecado, decirle que tenga misericordia, decirle que reconoces tu suciedad, tu impureza, tu necesidad. Cuando esto haces y reconoces delante de Dios y dejas de justificarte y dejas de apoyarte en los pecados de otros y solo estás tú y Dios, te aseguro, ese Dios de misericordia que es amplio en perdonar, rociará sobre ti esa sangre preciosa de su Hijo que fue derramada en la cruz del Calvario. Esa sangre preciosa que te limpia, que limpia tu conciencia, que limpia tu corazón, que limpia tu alma. Él te volverá a traer el gozo perdido, la alegría perdida. Él te volverá a traer la paz, si es que alguna vez la habías tenido. Esa paz te la dará el Señor.
te dará nueva visión, nueva alegría, nuevas fuerzas para vivir, para seguir luchando. Te dará cántico en tu boca. No solo tu boca, sino desde tu corazón estará lleno de alabanza, de gratitud a Dios. Podrás hablar de Él y compartir a otros. Y podrás ver aún a tu familia o a aquellos a quienes tú compartas de Cristo y les hables del Señor. Muchos vendrán al Señor, se convertirán a Él, porque verán tu testimonio, sabrán de lo que Dios ha hecho en tu vida. Cuando necesites hacer oración de confesión, no lo pienses dos veces. Ve al Señor, búscale a Él, humíllate delante de su presencia, arrodíllate delante de Él en lo posible, clama a Él, Él te responderá. Su misericordia, su amor, su perdón estarán disponibles para ti. Y Él te perdonará, y Él te levantará, y Él te limpiará, te dará un corazón nuevo. Él creará en ti un corazón limpio, pondrá espíritu recto dentro de ti. Padre, gracias. Gracias, Dios, porque así también tú nos aceptas, Señor. En tu Hijo Jesús, tú nos recibes, nos aceptas, Señor. Nos muestras tu amor, tu gracia. Y gracias, Padre, por la libertad y la liberación que traes a la vida de aquel que había estado, Señor, atormentado en su mente, en su corazón. Gracias por esa libertad que trae tu perdón, que trae tu redención. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre. Aleluya. Amén. Amén. Dios les bendiga, amados.